En el siguiente video les mostraré cómo generar un correlativo de forma automática en base a un flujo de Power Automate, por lo cual voy a necesitar 3 listas como mínimo, que va a ser la lista de solicitudes, que va a contener los correlativos generados, una lista de correlativos maestras, donde se va a ir almacenando el último correlativo y asociado a una segmentación que en este caso va a ser por áreas, es decir, por cada área va a manejar su propio correlativo. Y como tercera lista maestra, en este caso voy a tener una lista de áreas, simplemente como para tener segmentado los correlativos. Voy a mi Power Automate, voy a generar un flujo de nube automatizado que voy a llamar proceso de solicitudes, y en este caso va a ser generar correlativos. El desencadenador que voy a utilizar va a ser cuando se crea un elemento de SharePoint, o cuando se crea un elemento en una lista de SharePoint. Selecciono a qué sitio va a estar asociado, en este caso File Server, el nombre de la lista, que va a ser solicitudes. Luego de ello, lo que voy a necesitar van a ser 2 variables. La primera variable que va a ser para almacenar la nomenclatura, que va a ser de tipo texto, y como valor inicial le voy a poner CSC de código. Como segunda variable voy a colocar el incremental o el correlativo, que va a ser de tipo entero y va a ir incrementándose de uno en uno. En este caso voy a decirle que empiece desde 0. Luego lo que tengo que hacer es ingresar a la lista de solicitudes correlativos para poder obtener el valor actual e incrementarlo en 1 y poder concatenarlo con la nomenclatura y poder almacenarlo en mi lista de título o en el title. Y este dato va a estar asociado mediante una columna que se llama área, que lo tenemos aquí, y dependiendo del área que yo seleccione me va a buscar en esta lista maestra, por lo cual voy a utilizar el servicio de SharePoint, la acción de obtener elementos, me conecto al sitio, en este caso sería el File Server, la lista sería en este caso de la de correlativos, mostrar más opciones, y aquí voy a hacer una condicional. La condicional sería la siguiente, que el área, en este caso internamente se llama área ID, sea igual con el operador EQ al valor que cuando se cree el elemento o en la acción desencadenador cuando se crea un nuevo elemento, área ID. Y esto en automático me va a ir a esta lista y dependiendo del área que seleccione me va a obtener todos estos datos, tanto el área, la nomenclatura y correlativo. Teniendo esos datos, lo que voy a hacer es un recorrido y una actualización de esa información para agregarle o aumentar su valor en 1. Así que voy a utilizar la acción del servicio de SharePoint, la acción de actualizar elemento. De igual manera completo los datos, tanto la dirección del sitio, el nombre de la lista y el identificador. En este caso el identificador va a ser el ID que yo obtengo en la acción de obtener elemento. Pero como esta acción de obtener elemento no me devuelve un registro sino n, me lo va a encerrar dentro de un aplicar a cada uno.
¿ok? Me pide algunos datos obligatorios. Como vemos, el título no es algo obligatorio en sí, sino parte nativo de SharePoint que no lo deshabilité. Lo puedo completar con el guión. Y en la parte del correlativo, el valor sí es obligatorio. Pero antes de actualizar el valor, lo que voy a hacer es, voy a declarar la variable y voy a utilizar la acción establecer. En esta acción de establecer, lo que voy a hacer es lo siguiente. El correlativo lo voy a obtener de la acción obtener elementos, el valor correlativo, si no lo voy filtrando aquí, correlativo de la acción obtener elementos, pero a esta opción lo que tengo que hacer es agregarle una función. La función que voy a aplicar es la de add, la que me va a permitir es sumar un valor, en este caso a este campo. Ya. Si no me muestra ese valor aquí dentro de esta propiedad o esta acción de obtener elemento, lo que puedo hacer es declararlo mediante código. En este caso sería mediante la función de ítem. Ítems me permite obtener registro dentro de unos array. En este caso sería aplicar a cada uno, que es un bucle. En este caso sería aplicar. Los espacios los reemplaza por guión bajo. Y luego de tener este dato, lo que voy a hacer es, mediante el operador de pregunta, de cerrar pregunta, y luego abrir y cerrar llaves o corchetes, declarar la propiedad. En este caso, en la lista, la propiedad se llama correlativo. Pero este correlativo internamente en SharePoint es un dato decimal. Lo que voy a hacer es aplicarlo mediante un int y convertirlo a un entero. Y luego de ello lo que voy a hacer es poner 1 para que la función de add, que es una agregación o una suma, pueda sumar el valor que me retorna de la lista de SharePoint más 1. Luego de esto acepto y ya se aplicó la fórmula. Luego, esta fórmula de aquí debería estar antes del actualizar. Por eso el actualizar lo voy a arrastrar. Y luego de esto, lo que voy a hacer es, en la columna de correlativo, agregar el nuevo correlativo que tiene incrementado en 1. Además de ello, aquí lo que voy a hacer es establecer otra variable. Y en este caso la variable va a ser la nomenclatura. Y el valor de la nomenclatura va a ser también de obtener elementos, pero en este caso hay una columna que se llama área nomenclatura value, que este es el valor que aparece en la columna de área nomenclatura, que sería GG, RRH, TI o la segmentación que tuviera. Luego de esto, hasta esta parte lo que hace es obtener los datos de cuando se crea un elemento, obtener el correlativo, aumentarle en 1 y actualizarlo. Ahora el último paso es actualizar el registro que yo voy a crear y asignarle su estructura de correlativo de solicitud, área, incremental. Y en el último paso lo que voy a hacer es actualizar, o puedo buscarlo por SharePoint. Actualizar el elemento. La dirección del sitio. La lista en este caso va a ser solicitudes. Y el identificador va a ser el identificador cuando se crea el elemento.
Y por último, en el título, lo que tengo que hacer es concatenar. En este caso, la estructura que yo necesito es sol de solicitud, guión, la nomenclatura, guión, el correlativo. Ahora, en la parte del correlativo, si yo lo ingreso tal cual, lo que me va a hacer es ponerle guión 1, guión 2, guión 3, guión E, no con el formato de 00 y el número. Para tener ese formato de 000 y los números, lo que tengo que hacer es utilizar la función slice, ingresar el texto, en este caso va a ser la variable de correlativo, coma, y en este caso voy a utilizar E-4. Pero antes de esto, lo que voy a hacer es concatenar ese valor con 4 ceros. ¿Para qué? Para que mínimamente yo pueda tener una cadena con 4 caracteres para poder formatearlo. Es decir, 00001 y me va a agarrar los 4 últimos dígitos. Si yo tuviera 00000, supongamos 101, me va a agarrar los últimos 4 dígitos, que sería 0101. Ok, guardo los cambios. Luego procedo a crear un nuevo elemento. En este caso, supongamos que voy a agregar un elemento de recursos humanos sin descripción. Guardo los datos. Espero que se genere o que se ejecute el flujo. Mientras que se genere el flujo, voy a ingresar una nueva solicitud. Como vemos, inicialmente aparece con un guión, los que todavía no se ejecutan los procesos. Voy a generar un proceso de tecnología de información. De igual manera lo agrego. Y aquí la diferencia es que recursos humanos maneja su propio correlativo y el área de TI también su propio correlativo. Esperemos que se ejecute. Además de ello, también se puede generar ahí en la parte final una notificación que indique que el correlativo, supongamos solicitud-RRHH-0002, ha sido creada por tal usuario o se le asignó a tal solicitud por tal usuario. También se podría aplicar ese adicional. Y como vemos, ya se generó los dos flujos o las dos ejecuciones. Si yo actualizo la lista, vemos que se va a asignar a cada uno su propio correlativo. Si yo ingreso nuevamente el de recursos humanos, voy a ingresar 3 más de recursos humanos. Yo creo que 2 es suficiente, o uno más, un tercero. Espero que se ejecute las acciones. Y adicionalmente también voy a generar uno de gerencia general. ¿Ok? Y antes que se ejecuten ahí los flujos, como podemos ver aquí
en la lista de solicitudes correlativos tenemos un incremental de 2, vemos que se está actualizando el de recursos humanos, llegó hasta 3, y el de gerencia general llegó también hasta 2. Okay, como podemos ahí notar, se están ejecutando los procesos y ya se le asignó un correlativo a cada solicitud. Mientras que carga, si yo ingresara una nueva solicitud, se iría actualizando también estos correlativos, dependiendo del área que yo seleccione. Y como podemos notar, los procesos que ya terminaron, se le asignó un nuevo correlativo. Como podemos ver aquí, solicitud de recursos humanos 3, y los demás deberían hacer 4 o 5, dependiendo de cómo se ingresen los datos y de qué área selecciona.